A la altura del kilómetro 214 en una carretera de Toluca durante la tarde, divisé a lo lejos, aún desde adentro de mi tráiler rojo, una figura conocida haciendo señas con una sonrisa en el acotamiento. Era Amanda Soares, la hija güera de 22 años de mi patrón, el señor Roberto, usando una chamarra de cuero negra. Paré el tráiler y ella, sin dar muchas explicaciones, me pidió un aventón. Mi nombre es Pablo Batista, tengo 28 años y desde hace casi una década ando por las carreteras del Estado de México transportando cargas diversas. Nací y me crié aquí en Toluca, hijo de una familia humilde donde aprendí desde morro que el trabajo honrado es el único camino. Mi jefe también fue trailero, y de él heredé no solo la chamba, sino también la pasión por la carretera. Trabajo para la empresa del señor Roberto desde hace 5 años, siempre cumpliendo con los tiempos y manteniendo la carga segura. Es un trabajo que me da orgullo, aunque a veces las condiciones no sean las mejores. Durante el viaje, me di cuenta de que Amanda no estaba ahí por casualidad. Sus preguntas, miradas nerviosas y una bolsa que no soltaba por nada del mundo revelaban que lo que realmente quería era bastante más arriesgado que solo un aventón. Empezó preguntando sobre las rutas que yo conocía, especialmente aquellas menos transitadas que llevaban hacia el interior del estado. Sus ojos brillaban de una manera extraña cuando mencioné las carreteras secundarias que llevaban a los pueblos más alejados. Pablo, tú conoces bien estos rumbos, ¿verdad? Me dijo, acomodando la bolsa en su regazo con un cuidado excesivo. Mi papá siempre dice que eres el mejor chofer de la empresa. Ese halago me puso desconfiado. Amanda nunca había mostrado interés por mi trabajo antes, y ahora estaba ahí, en medio de la nada, haciendo preguntas que me ponían nervioso. El tráiler siguió por la carretera federal, y yo trataba de mantener la concentración en el camino mientras sentía el peso de su mirada sobre mí. La tarde mexiquense estaba calurosa y húmeda, y el aire acondicionado del tráiler luchaba contra el bochorno característico de la región. Me di cuenta de que sus manos temblaban ligeramente cuando abrió la bolsa para sacar un pañuelo, y por un instante, logré ver lo que parecía ser mucho dinero ahí adentro. ¿Para dónde quieres ir exactamente, Amanda?, le pregunté, tratando de sonar casual, pero mi voz traicionó cierta tensión. Ella dudó por un momento, miró por la ventana hacia los campos que bordeaban la carretera y respondió, necesito ir hasta un rancho cerca de Valle de Bravo. Es urgente, Pablo. Muy urgente. El tono de su voz tenía una gravedad que no combinaba con la Amanda despreocupada que yo conocía. Mientras manejaba, empecé a repasar mentalmente todo lo que sabía sobre la hija de mi patrón. Siempre la vi como una chavita consentida, que estudiaba administración en la universidad y rara vez se involucraba en los negocios del jefe. Ahora, verla ahí, claramente nerviosa y cargando lo que parecía ser una fortuna en efectivo, me hacía cuestionar si realmente la conocía. Mi estómago se contrajo cuando me di cuenta de que tal vez me estaba metiendo en algo mucho más grande que un simple aventón para la hija del patrón. Conforme seguíamos por la carretera, Amanda comenzó a revelar más detalles sobre su misteriosa misión. Su voz temblaba cuando me contó que había descubierto irregularidades en los negocios del jefe, transacciones que no cuadraban con los libros de la empresa. Pablo, mi papá está metido en algo sucio, susurró, como si los árboles del bosque pudieran estar escuchando. Y yo tengo las pruebas. La tensión en el aire de la cabina se volvió casi palpable. Conocí al señor Roberto desde hacía años, siempre lo respeté como un patrón justo y honesto. Su empresa siempre fue referencia en la región, transportando desde productos alimenticios hasta equipo industrial para las comunidades del interior. Nunca había cuestionado el origen de las cargas o los destinos más raros que a veces me solicitaban. Ahora, las palabras de Amanda plantaban semillas de duda en mi mente. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté, reduciendo la velocidad al acercarnos a una gasolinera abandonada. El lugar llevaba meses vacío, con las bombas oxidadas y la pintura descascarada por la acción del tiempo y la humedad. Amanda me pidió que parara ahí, alegando que necesitaba organizar sus pensamientos antes de continuar. Abrió la bolsa con cuidado y sacó algunos documentos amarillentos por el tiempo. Eran recibos, facturas y registros de transporte que databan de los últimos 2 años. Mira esto, Pablo, me dijo, señalando valores que realmente no tenían sentido. Cargas de 5 toneladas registradas como 15, destinos que no existen en los mapas, y pagos en efectivo para transportes que teóricamente nunca ocurrieron. Mi sangre se heló cuando reconocí mi propia firma en algunos de esos documentos. Recordaba vagamente algunos viajes extraños que hice en los últimos meses, siempre por petición directa del señor Roberto, siempre con instrucciones específicas de no cuestionar el contenido de la carga. ¿Será que fui usado sin saberlo?, pensé,
sintiendo un nudo formarse en la garganta. Amanda siguió explicando que había copiado esos documentos de la oficina del jefe en la madrugada anterior. Él siempre tiene la caja fuerte cerrada, pero me aprendí la combinación observándolo abrir varias veces, dijo, con una mezcla de orgullo y miedo en la voz. Pablo, creo que mi papá está involucrado en contrabando, tal vez hasta cosas peores. Y si es verdad, todos los choferes de la empresa pueden estar en peligro. La realidad comenzó a golpearme como un puñetazo en el estómago. Si el señor Roberto realmente estaba involucrado en actividades ilegales, yo podría estar siendo usado como prestanombre sin saberlo. Todos los choferes de la empresa podrían estar en la misma situación. Pensé en mi mamá, que dependía de mi sueldo para el tratamiento de diabetes, y en mis planes de algún día tener mi propia empresa de transportes. Todo podría desmoronarse si me arrestaban por un crimen que ni sabía que estaba cometiendo. Amanda, ¿qué pretendes hacer con esta información?, pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad cayendo sobre mis hombros. Ella guardó los documentos de vuelta en la bolsa y me miró con una determinación que nunca había visto antes. Voy a entregar todo a las autoridades competentes. Pero primero, necesito llegar a ese rancho. Ahí hay más evidencias, cosas que mi papá no sabe que yo sé dónde están escondidas. Retomamos el viaje hacia Valle de Bravo, pero ahora el ambiente dentro de la cabina había cambiado completamente. Amanda me dio coordenadas específicas para un rancho que quedaba a unos 40 kilómetros del pueblo, en un camino de terracería que pocos conocían. Es mejor que vayamos despacio, Pablo me dijo, revisando el celular constantemente. No podemos llamar la atención. La carretera pavimentada dio lugar a una brecha de tierra llena de baches y charcos de lodo de la última lluvia. Mi tráiler, acostumbrado a caminos difíciles, se comportaba bien, pero yo sabía que nos estábamos alejando cada vez más de la civilización. El bosque cerrado de ambos lados creaba una especie de túnel verde, y el ruido de los pájaros e insectos se intensificaba conforme avanzábamos. Ese rancho le pertenece a Juan Méndez, un antiguo socio de mi papá, Amanda explicó, sujetándose del tablero cuando el tráiler se balanceó en un hoyo más profundo. Tuvieron una pelea fea hace 2 años y rompieron la sociedad. Pero descubrí que nunca dejaron de hacer negocios, solo que ahora por debajo del agua. Empecé a entender por qué Amanda quería ir hasta allá. Si el señor Roberto realmente estaba involucrado en esquemas ilegales, probablemente usaba el rancho del antiguo socio como punto de apoyo o bodega. Juan Méndez es un tipo peligroso, pensé, recordando las pocas veces que lo había visto. Alto, fornido, siempre con una expresión seria y una cicatriz en la frente que contaba historias que él nunca revelaba. Amanda, ¿estás segura de que es seguro ir ahí?, pregunté, disminuyendo aún más la velocidad al divisar un puente de madera bien viejo sobre un arroyo. Si tu papá descubre que tomaste esos documentos, puede haberle avisado a Juan. Podríamos estar entrando en una trampa. Se quedó en silencio por un momento, pero pude ver en sus ojos que la misma preocupación había pasado por su mente. Es un riesgo que tengo que correr, Pablo dijo finalmente. Si no hago nada, más gente puede salir perjudicada. Y tú, que siempre has sido leal a mi papá, mereces saber la verdad sobre lo que estás transportando. Al cruzar el puente, que crujió de forma preocupante bajo el peso del tráiler, divisamos a lo lejos las primeras construcciones del rancho. Eran galpones grandes, algunos de bloc y otros de madera, esparcidos en un claro abierto en el bosque. También había una casa principal, que parecía abandonada, con las ventanas cerradas con tablas y el techo parcialmente cubierto por enredaderas. Para aquí, Pablo, Amanda dijo, señalando un área con sombras cerca del bosque. Vamos a dejar el tráiler escondido y seguir a pie. Necesito revisar uno de los galpones donde sé que mi papá solía guardar ciertas mercancías. Sentí un escalofrío subiendo por la espalda cuando me di cuenta de que no había señales de vida en el rancho. Ningún movimiento, ningún sonido de actividad humana o animal. Era como si el lugar estuviera esperando nuestra llegada, en un silencio que no era natural. Amanda tomó su bolsa y bajó del tráiler con determinación, pero yo podía ver sus manos temblando ligeramente. Estate atento a cualquier ruido extraño, susurró mientras caminábamos hacia el primer galpón. Si algo sale mal, corre al tráiler y vete. No me esperes. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que tal vez estábamos entrando en algo mucho más peligroso de lo que había imaginado, pero ya era demasiado tarde para echarnos para atrás. El primer galpón que exploramos estaba cerrado con un candado nuevo, lo que inmediatamente levantó nuestras sospechas. Amanda sacó unas pinzas de la bolsa, algo que me sorprendió, se había preparado bien para esta incursión.
Aprendí algunas cosas útiles en la universidad, dijo con una sonrisa nerviosa mientras trabajaba en el candado. La carrera de ingeniería tiene sus ventajas. Cuando logramos abrir la puerta, el olor que nos golpeó fue indescriptible. Era una mezcla de humedad, moho y algo químico que hizo que me lloraran los ojos. Amanda se tapó la nariz con la manga de la chamarra y entró primero, usando la linterna del celular para iluminar el interior. Lo que vimos ahí adentro confirmó nuestros peores temores. Había cajas apiladas hasta el techo, todas marcadas Swiss códigos que no tenían sentido. Muchas estaban abiertas, revelando empaques más pequeños con sustancias que claramente no eran productos legales. También había equipo extraño, que parecía ser usado para procesar o empacar algo. Dios mío, Pablo, Amanda susurró, su voz haciendo eco en el galpón vacío. Es peor de lo que imaginaba. Fotografié algunas de las cajas y sus contenidos con mi celular, aunque sabía que la señal ahí era prácticamente inexistente. Amanda hizo lo mismo, documentando todo meticulosamente. Fue entonces que encontramos una hoja de cálculo dejada sobre una mesa improvisada, una lista de fechas, cantidades y valores que coincidían exactamente con algunos de los documentos que Amanda había sacado de la oficina del jefe. Mira esto, me dijo, señalando una línea específica de la hoja. Jueves pasado, 20 kilos, destino Metepec. Pablo, ¿no hiciste un viaje a Metepec el jueves pasado? Mi sangre se heló. Recordaba perfectamente ese viaje. El señor Roberto me había dado instrucciones específicas de no parar en la báscula y seguir una ruta alternativa que nunca había usado antes. La realidad comenzó a formarse como un rompecabezas macabro. Había sido usado para transportar drogas sin saberlo. Todos esos viajes extraños, las instrucciones específicas, los destinos raros, todo tenía sentido ahora. Sentí una mezcla de coraje, miedo y traición corriendo por mis venas. Amanda, ¿cuántos choferes de la empresa crees que saben esto? Probablemente ninguno, respondió, siguiendo fotografiando evidencias. Mi papá siempre fue muy cuidadoso en compartimentar la información. Cada chofer hace su parte sin saber del conjunto completo. Así es como mantuvo el esquema funcionando por tanto tiempo. Fue entonces que escuchamos el ruido de motores acercándose. Amanda y yo nos miramos con pánico. No debería haber nadie aquí, susurró, apagando rápidamente la luz del celular. Nos escondimos detrás de una pila de cajas y nos quedamos en silencio absoluto, escuchando los vehículos pararse afuera. Voces masculinas comenzaron a acercarse al galpón. Reconocí una de ellas inmediatamente. Era Juan Méndez. Hay algo raro aquí, estaba diciendo. El candado fue forzado. Mi corazón se disparó cuando me di cuenta de que nuestra presencia había sido descubierta. Amanda apretó mi mano con fuerza, y pude sentir que estaba temblando tanto como yo. Busquen por todo el rancho, ordenó otra voz que no reconocí. Si hay alguien aquí, lo vamos a encontrar. Y cuando lo encontremos, van a tener mucho que explicar. Los pasos se esparcieron en diferentes direcciones, y supimos que estaba comenzando una cacería de la cual éramos las presas. Nos quedamos escondidos por unos 10 minutos que parecieron una eternidad, escuchando a los hombres registrar los otros galpones. Amanda susurró en mi oído que conocía un sendero por el bosque que llevaba de vuelta a la carretera principal, pero tendríamos que abandonar mi tráiler. Es nuestra única oportunidad, Pablo me dijo, y yo sabía que tenía razón. Aprovechamos un momento en que las voces se alejaron y salimos silenciosamente por la parte de atrás del galpón. El bosque mexicano es denso y traicionero, lleno de espinas, hoyos escondidos por la vegetación y ramas que se enganchan en la ropa. Amanda, que demostraba conocer bien esa región, nos guió por un sendero casi imperceptible entre los árboles. A cada ruido del bosque, nuestros corazones se disparaban. El canto de los pájaros, el movimiento de las hojas con el viento, el propio ruido de nuestros pasos, todo parecía amplificado y amenazante. Detrás de nosotros, aún podíamos escuchar las voces de los hombres, que aparentemente habían encontrado mi tráiler y ahora sabían con certeza que alguien estaba en el rancho. Por aquí, Amanda susurró, señalando una bajada empinada cubierta por helechos gigantes. Este sendero lleva directo a la carretera, pero va a salir en una curva como 2 kilómetros antes del puente. Comenzamos la bajada, luchando contra las ramas y espinas que parecían querer impedirnos pasar. Fue durante esta huida desesperada que Amanda me contó el resto de la historia. Pablo, no fue coincidencia que estuviera en esa carretera hoy, admitió mientras nos escondíamos detrás de un árbol caído para recuperar el aliento. Sabía que pasarías por ahí a esa hora. Te he estado siguiendo por días, esperando la oportunidad correcta.
La revelación me dejó confundido y un poco molesto. ¿Por qué no me buscaste directamente?, pregunté, secándome el sudor que corría por mi cara. ¿Por qué toda esta actuación? Explicó que no sabía en quién podía confiar en la empresa, y que había decidido abordarme solo después de confirmar que yo realmente no sabía nada sobre el esquema del jefe. Hay una cosa más que necesita saber, continuó, verificando si no había nadie siguiéndonos. Anoche escuché a mi papá hablando por teléfono con alguien. Están planeando algo grande para este fin de semana, algo que va a involucrar a varios choferes de la empresa. Pablo, creo que los van a usar para transportar una carga muy peligrosa. Antes de que pudiera preguntar más detalles, escuchamos el sonido de perros ladrando a lo lejos. Trajeron perros, Amanda dijo, con pánico en la voz. Vamos a tener que correr. Salimos disparados por el sendero, ignorando los rasguños de las espinas y la dificultad del terreno irregular. La carrera por el bosque se convirtió en una lucha por la supervivencia. Los ladridos se acercaban cada vez más, y podíamos escuchar a los hombres gritándose instrucciones unos a otros. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Amanda, a pesar de ser más pequeña y aparentemente más frágil, demostraba una resistencia que me impresionaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, divisamos la carretera a través de los árboles. Pero nuestra sensación de alivio duró poco. Había un carro parado exactamente en el lugar donde el sendero se encontraba con el asfalto, y un hombre fumando recargado en el cofre, claramente esperándonos. El hombre recargado en el carro se volteó cuando nos vio salir del bosque. Por un momento, pensé que nuestra huida había llegado a su fin, pero Amanda suspiró con alivio. «Marcelo», gritó, corriendo hacia él. Era un hombre de unos 40 años, chaparro y robusto, con ropa de ranchero y una mirada inteligente que me tranquilizó inmediatamente. «Amanda, ¿están bien?», Marcelo preguntó, viendo nuestros rasguños y ropa desgarrada. «Recibí tu mensaje y vine lo más rápido que pude». Se presentó como Marcelo Santos, investigador de la Policía Federal que había sido compañero de Amanda en la universidad antes de que ella pausara los estudios para ayudar al jefe en la empresa. Nos subimos rápidamente a su carro, un Tsuru discreto pero bien conservado. Mientras nos alejábamos del área, Amanda explicó que había contactado a Marcelo 2 días antes, cuando empezó a sospechar seriamente de las actividades del jefe. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente, dijo, y Marcelo siempre fue una persona íntegra. Marcelo nos llevó a un rancho pequeño a unos 30 kilómetros de ahí, propiedad de un tío jubilado que viajaba frecuentemente. Aquí van a estar seguros por el momento, dijo, estacionándose cerca de una casa sencilla pero bien cuidada. Necesito ver esas evidencias que recolectaron y entender mejor la extensión del problema. Dentro de la casa, finalmente pudimos organizar toda la información. Amanda mostró los documentos que había sacado de la oficina del jefe, yo describí los viajes sospechosos que había hecho en los últimos meses, y Marcelo reveló que la Policía Federal ya estaba investigando actividades de contrabando en la región desde hacía tiempo. Pueden haber encontrado la punta del iceberg, Marcelo dijo, examinando las fotografías que tomamos en el rancho. Estos códigos en las cajas corresponden a una red de distribución que hemos estado tratando de desmantelar por meses. El problema es que nunca pudimos identificar quién estaba detrás de la operación. Fue entonces que entendí la gravedad de la situación. No se trataba solo del señor Roberto haciendo algunos negocios cuestionables. Era una operación grande, bien organizada, que probablemente involucraba a otras empresas de transporte y varias personas influyentes de la región. Marcelo, ¿cuántos choferes crees que están involucrados sin saberlo?, pregunté. Probablemente decenas, respondió. Es una técnica común usar choferes honestos como prestanombres. Cumplen las rutas sin cuestionar, y si algo sale mal, son ellos los que se perjudican. Sus palabras me hicieron pensar en mis compañeros de trabajo, todos padres de familia como yo, que podrían estar en la misma situación sin saberlo. Amanda se levantó y comenzó a caminar por la sala, claramente agitada. Marcelo, esa conversación que escuché a mi papá por teléfono, mencionó algo sobre un gran cargamento este fin de semana. Habló de finalizar la operación, y que después de eso podrían darse un respiro en las actividades. El investigador se puso visiblemente preocupado con esa información. Si están planeando una operación grande y después pretenden parar temporalmente, significa que se están sintiendo presionados. Tal vez se dieron cuenta de que están siendo investigados. Tomó el celular y comenzó a hacer algunas llamadas, coordinando con otros agentes. Mientras Marcelo hablaba por teléfono, Amanda se acercó a mí. «Pablo,
Sé que te puse en una situación muy difícil, me dijo, con lágrimas en los ojos. Cuando todo esto termine, me voy a asegurar de que tú y los otros choferes estén protegidos. Ustedes son las verdaderas víctimas en esta historia. Marcelo terminó sus llamadas y se nos unió con una expresión grave. La situación es más seria de lo que imaginábamos, dijo, mostrándonos algunos documentos en su tablet. A través de la información que proporcionaron, pudimos conectar varios puntos. La operación que están planeando para este fin de semana no es solo sobre drogas. Nos mostró fotos de otros lugares que habían sido investigados, galpones similares al que visitamos, pero en diferentes ciudades del Estado de México. Estamos hablando de una red de contrabando que incluye armas, drogas y hasta tráfico de animales silvestres, Marcelo explicó. El señor Roberto es solo uno de los operadores, pero parece ser uno de los más importantes. Amanda se puso pálida al escuchar esto. ¿Tráfico de animales? Mi papá siempre dijo que amaba la naturaleza, que respetaba el medio ambiente. Su voz se quebró, y me di cuenta de que estaba empezando a entender que el hombre que la crió no era quien ella pensaba que era. Según nuestra información, Marcelo continuó, la operación de este fin de semana va a ser usada para transportar un cargamento especial fuera del estado. Aparentemente, hay compradores internacionales esperando en Veracruz, y de ahí la mercancía seguirá hacia otros países. Empecé a entender por qué Amanda estaba tan desesperada por exponer el esquema del jefe antes de que esa operación ocurriera. Si no actuaba rápido, más personas serían perjudicadas, y el esquema podría seguir funcionando por mucho más tiempo. Marcelo, ¿qué podemos hacer para impedirlo? Necesitamos más evidencias concretas, respondió. Lo que recolectaron hoy es importante, pero no es suficiente para derribar toda la operación. Necesitamos saber quién más está involucrado, cuáles son las rutas exactas que van a usar, y principalmente, necesitamos identificar a los compradores. Fue entonces que Amanda tuvo una idea que me horrorizó. ¿Y si regresara a casa y fingiera que no pasó nada?, sugirió. Podría tratar de descubrir más detalles sobre la operación del fin de semana, tal vez hasta conseguir acceso a la oficina de mi papá otra vez. Absolutamente no, Marcelo dijo inmediatamente. Es muy peligroso. Si tu papá sospecha que sabes algo, podrías estar corriendo riesgo de vida. Pero Amanda insistió, argumentando que era la única forma de conseguir la información necesaria para impedir la operación. Pablo, podrías ayudarme, me dijo, volteándose hacia mí. Si logro descubrir que te van a asignar algún viaje sospechoso el fin de semana, podrías colaborar con la investigación. Marcelo, ¿sería posible equipar el tráiler de Pablo con dispositivos de rastreo? La idea de infiltrarme conscientemente en la operación me dio frío en el estómago, pero al mismo tiempo, sabía que era lo correcto. Pensé en todos mis compañeros que podrían estar siendo usados como prestanombres, y en las familias que serían destruidas si este esquema siguiera funcionando. Sería muy arriesgado, Marcelo admitió, pero si logramos planear todo correctamente, podría funcionar. Pablo, ¿estarías dispuesto a colaborar? ¿Entiendes que estarías corriendo un riesgo considerable? Miré a Amanda, con sus ojos azules llenos de esperanza y determinación, y a Marcelo, que representaba la ley y la justicia que siempre respeté. Estoy adentro, dije, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. Pero quiero garantías de que los otros choferes no van a ser perjudicados. El lunes siguiente, regresé al trabajo como si no hubiera pasado nada. Mi tráiler había sido encontrado por otros empleados del rancho, y la versión oficial era que me había parado a descansar y había perdido las llaves en el bosque. Amanda había regresado a casa el domingo, alegando que había pasado el fin de semana en casa de una amiga. El señor Roberto me recibió con su simpatía habitual, preguntando si estaba bien y si necesitaba algunos días de descanso. No hace falta, jefe, respondí, tratando de sonar natural. Solo fue un susto. Encontré las llaves después de un rato buscando. Sonrió y me dio una palmada en el hombro, pero me di cuenta de que sus ojos me estudiaban de forma diferente. Durante la semana, Marcelo había equipado mi tráiler con dispositivos de rastreo casi invisibles y un sistema de comunicación que me permitía transmitir información en tiempo real. Amanda logró descubrir que me asignarían para un viaje especial el viernes, con destino a una ciudad cerca de la frontera con Veracruz. El jueves, Amanda logró acceso a la oficina del jefe otra vez. Me envió un mensaje codificado informando que había descubierto detalles importantes sobre la operación. Nos encontramos rápidamente en una gasolinera en las afueras de la ciudad, donde me pasó información que me dejó aún más preocupado. Pablo, la carga que vas a transportar mañana no es solo droga, susurró, verificando que nadie estuviera prestando atención a nuestra conversación.
Hay una lista aquí de animales silvestres, algunos muy raros. Y también hay armas. Su voz tembló al decir la última palabra. Entre más descubro sobre mi papá, menos lo reconozco, continuó, con lágrimas en los ojos. No es el hombre que pensé que era. Es un criminal, Pablo. Un criminal que usó a ti y a otros choferes honestos para construir un imperio de maldad. Esa noche, casi no pude dormir. Pensaba en el viaje del día siguiente, en los riesgos que estaba corriendo, y principalmente en las personas que podrían ser perjudicadas si no lograba cumplir mi parte del plan. Marcelo me había garantizado que habría apoyo durante toda la operación, pero yo sabía que muchas cosas podrían salir mal. El viernes por la mañana, llegué temprano a la empresa. El señor Roberto me llamó a la oficina y me dio instrucciones específicas sobre el viaje. Pablo, esta es una carga especial, me dijo, entregándome una ruta escrita a mano. Vas a seguir exactamente este camino, sin paradas innecesarias. Y Pablo me miró a los ojos con una seriedad que nunca había visto antes. Este es un viaje que nunca ocurrió. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entiendo, jefe, respondí, tratando de mantener la voz firme. Me dio la llave de un tráiler diferente al mío habitual, más grande y con compartimentos que nunca había visto antes. Ese tráiler tiene algunas modificaciones especiales, explicó. No necesitas saber todos los detalles. Cuando vi la carga siendo cargada, se me revolvió el estómago. Eran cajas de tamaños variados, algunas con pequeños hoyos para ventilación y otras claramente demasiado pesadas para contener solo productos normales. Escuché sonidos amortiguados viniendo de algunas de las cajas, y supe que había animales vivos ahí adentro. Antes de partir, recibí un mensaje de Amanda. Cuidado, Pablo. Marcelo está posicionado en la ruta. Ten fe, todo va a salir bien. Encendí el tráiler y salí de la empresa, sabiendo que estaba cargando una de las cargas más peligrosas de mi vida. El viaje comenzó normalmente, siguiendo la ruta que el señor Roberto me había dado. Pero conforme me alejaba de Toluca, me di cuenta de que estaba siendo seguido por al menos 2 carros. Marcelo me había advertido que esto podría pasar, la operación era demasiado grande para no tener esquemas de seguridad. Unas 2 horas después de la partida, cuando ya estaba en una carretera secundaria rodeada de bosque denso, sonó mi celular. Era un número desconocido. Hola, Pablo, dijo una voz que reconocí inmediatamente, Juan Méndez. Parece que anduviste visitando lugares que no debías, compadre. Mi sangre se heló. Sabían sobre nuestra ida al rancho. No sé de qué hablas, traté de responder, pero mi voz no sonó convincente ni para mí mismo. Sí sabes, Pablo. ¿Y sabes qué más sé? Sé que no estás solo en esto. La hijita de Roberto también está metida en esto. Ahora vas a hacer exactamente lo que te diga, Juan continuó, su voz cargada de amenaza. Vas a seguir el viaje normalmente hasta el punto de entrega. Cualquier intento de huida o de comunicación con la policía, y tanto tú como Amanda van a tener problemas muy serios. Mi mente se disparó. ¿Cómo habían descubierto lo de Amanda? ¿Estaría ella en peligro? Traté de mantenerme calmado y pensar en el plan que habíamos trazado con Marcelo. El dispositivo de rastreo estaba funcionando, y toda nuestra conversación estaba siendo transmitida al equipo de apoyo. 2 horas después, cuando llegué al punto de entrega, un galpón aislado en un rancho abandonado, vi que la situación era mucho peor de lo que imaginaba. Había por lo menos 6 hombres armados esperando, además de varios carros y otro tráiler. Este no era solo un punto de entrega, era el centro de una operación muy bien organizada. Bájate del tráiler despacio, Pablo, ordenó uno de los hombres, apuntándome con un arma. Y mantén las manos donde las pueda ver. Obedecí, tratando de identificar posibles rutas de escape, pero estaba completamente rodeado. Fue entonces que vi algo que me hizo parar el corazón. Amanda estaba ahí, pero no como prisionera. Estaba conversando naturalmente con Juan Méndez y otro hombre que no conocía, claramente cómoda en la situación. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi en ellos una frialdad que nunca había visto antes. Perdón, Pablo, me dijo, acercándose. ¿Pero realmente pensaste que estaba de tu lado? La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Amanda no estaba tratando de denunciar al jefe, estaba protegiendo la operación. Toda la historia sobre descubrir irregularidades, sobre querer hacer lo correcto, había sido una mentira elaborada para usarme como carnada y descubrir si yo sabía algo. Viste demasiadas cosas en el rancho, Pablo, Juan dijo, acercándose con una sonrisa cruel.
Y ese amigo tuyo investigador de la Policía Federal también va a tener algunos problemas pronto. Mi sangre se heló cuando me di cuenta de que sabían sobre Marcelo también. La operación ya está comprometida por tu curiosidad, Amanda dijo, pero ahora su voz no tenía nada de la dulzura que yo conocía. Papá se sintió muy decepcionado cuando supo que estabas espiando. Realmente le caías bien, Pablo. Fue entonces que escuché el sonido que había estado esperando, helicópteros acercándose. El equipo de Marcelo había rastreado nuestra ubicación y venía al rescate. Pero por las miradas de los criminales a mi alrededor, me di cuenta de que ellos también esperaban esto. ¿Realmente pensaste que no sabíamos de tu amiguito investigador? Amanda se rió, sacando un arma de la cintura. Pablo, fuiste usado desde el primer momento. Y ahora vas a servir como garantía para nuestra huida. Lo que pasó después fue un torbellino de eventos que cambiaría mi vida para siempre. Los helicópteros de la Policía Federal rodearon el área, pero los criminales estaban preparados. Habían convertido el lugar en una fortaleza, con varias rutas de escape y puntos de defensa estratégicos. Durante el enfrentamiento que siguió, descubrí que no todo era lo que parecía. Marcelo no era solo un investigador, era el líder de una operación especial que había estado monitoreando esta red criminal por más de un año. Y Amanda. Amanda había estado trabajando como informante para la policía por meses, fingiendo ser cómplice del jefe para conseguir evidencias. Pablo, perdón por tener que engañarte a ti también, me gritó por encima del ruido de los disparos y helicópteros, pero no podíamos arriesgarnos a que nuestra infiltración fuera descubierta. Tenías que creer que yo era criminal para que tu reacción fuera natural. La operación fue un éxito. Juan Méndez y sus compinches fueron arrestados, se decomisó una cantidad enorme de drogas y armas, y decenas de animales silvestres fueron rescatados y devueltos a la naturaleza. Pero el señor Roberto no estaba ahí, había huido tan pronto como se dio cuenta de que la operación estaba comprometida. En los días que siguieron, toda la verdad salió a la luz. Amanda había descubierto las actividades ilegales del jefe meses antes, en lugar de simplemente denunciarlo, decidió trabajar con la Policía Federal para desmantelar toda la red. Quería salvar al máximo de gente posible, me explicó después, incluyéndote a ti y a los otros choferes que estaban siendo usados. El señor Roberto fue capturado 2 semanas después tratando de salir del país. Durante el juicio, se comprobó que al menos 15 choferes de la empresa habían sido usados como prestanombres, transportando cargas ilegales sin saberlo. Todos fueron absueltos, y algunos, como yo, recibimos reconocimiento oficial por ayudar en la investigación. Hoy, 6 meses después de esos acontecimientos, trabajo en una nueva empresa de transportes, esta vez sabiendo exactamente lo que estoy cargando. Amanda regresó a la universidad y está terminando la carrera de administración, pero ahora con planes de trabajar en el área de cumplimiento y combate al crimen organizado. A veces, cuando estoy manejando por las carreteras del Estado de México, pienso en cómo nuestra vida puede cambiar de una hora para otra. Una simple señal en el acotamiento de la carretera me llevó a descubrir una realidad que nunca imaginé que existiera. Aprendí que no siempre las personas son lo que parecen ser, que el valor a veces viene cuando menos le esperamos, y que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. La carretera me sigue llamando todos los días, pero ahora la recorro con una conciencia diferente. Sé que mi trabajo es honesto, que mi carga está limpia, y que puedo dormir tranquilo sabiendo que no estoy contribuyendo al sufrimiento de nadie. Y cuando paso por el kilómetro 214 de esa carretera de Toluca, siempre recuerdo el día que mi vida cambió para siempre. Amanda y yo mantenemos contacto, no como un romance que podría haber sido, sino como compañeros que pasaron juntos por una experiencia que nos transformó. Se convirtió en una de las personas más valientes que conozco, dispuesta a sacrificar su propia seguridad y relación familiar para hacer lo correcto. La lección que me llevo de esa experiencia es que todos tenemos la responsabilidad de permanecer vigilantes, de cuestionar lo que no parece correcto, y de tener valor para actuar cuando descubrimos algo malo. El camino de la vida a veces nos lleva por rumbos que nunca esperábamos recorrer, pero es en esos momentos que descubrimos de que estamos realmente hechos. Y así termina mi historia, con la certeza de que, aun en las situaciones más difíciles, siempre hay una luz al final del túnel para quienes eligen seguir el camino correcto. La carretera continúa, y yo sigo en ella, pero ahora con la paz mental que viene de saber que estoy haciendo la diferencia de forma positiva en el mundo. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta.